Nunca pensé que escribiría estas palabras, pero aquí estoy, temblando mientras tecleo en mi teléfono a las 2 de la madrugada. Lo que pasó ayer en el cumpleaños de mi hijo Sebastián cambió todo para siempre. Y cuando digo todo, me refiero a que mi matrimonio de 12 años se tambalea como nunca antes había imaginado posible. Mi familia está destruida, mi confianza está hecha pedazos, y todo por un pastel de cumpleaños que representaba mucho más que una simple celebración. Pero antes de contarte lo que realmente ocurrió en esas 4 horas que cambiaron mi vida, necesito que entiendas algo fundamental sobre mí. Yo no soy de las que exageran las situaciones familiares o dramatizan los conflictos domésticos. Soy María Elena Vázquez de Hernández, tengo 35 años, trabajo como contadora senior en una empresa mediana de consultoría fiscal aquí en la Ciudad de México, específicamente en la colonia Roma Norte, y siempre he tratado de mantener la paz familiar por encima de todo, siempre, incluso cuando mi suegra, Esperanza de Hernández, me ha hecho la vida absolutamente imposible desde el primer día que conoció a su hijo, hace más de 13 años. Esperanza es de esas mujeres de la vieja escuela que creen fervientemente que nadie, absolutamente nadie, será jamás suficientemente bueno para sus hijos varones. Tiene 68 años recién cumplidos. Es viuda desde hace 15 años exactos, y desde que murió su esposo don Aurelio, en un accidente automovilístico, Ricardo se convirtió en el centro absoluto e incuestionable de su universo emocional. Vive sola en una casa de 2 plantas estilo colonial en la colonia del Valle, a exactamente 20 minutos en auto de nuestra casa. Distancia que ella utiliza sistemáticamente como excusa perfecta para aparecer sin avisar prácticamente todos los días de la semana. La dinámica tóxica con Esperanza comenzó desde nuestro noviazgo. Ricardo y yo nos conocimos en la universidad, en la Facultad de Contaduría de la UNAM. Éramos compañeros de clase en matemáticas financieras. Él era ese tipo de chico serio, responsable, estudioso, que siempre tenía las tareas perfectamente organizadas y nunca faltaba a clases. Yo me enamoré perdidamente de su estabilidad, de su forma tranquila de ver la vida, de cómo me hacía sentir segura y protegida. Cuando finalmente me llevó a conocer a su madre, después de 8 meses de noviazgo, Esperanza me recibió en su sala principal con una frialdad que podría haber congelado el mismísimo infierno. Me hizo preguntas incómodas sobre mi familia, mi trabajo, mis intenciones con su hijo. Me analizó de pies a cabeza como si fuera un espécimen de laboratorio. Esa misma noche, Ricardo me confesó que su madre pensaba que yo era demasiado ambiciosa y poco femenina para ser una buena esposa. Durante nuestros 5 años de noviazgo, Esperanza saboteó sistemáticamente nuestra relación. Organizaba cenas familiares los mismos días que Ricardo y yo habíamos planeado salir. Le recordaba constantemente a su hijo las virtudes de otras chicas más apropiadas del barrio. Criticaba mi forma de vestir, mi carrera profesional, hasta mi manera de hablar. Siempre con esa sonrisa falsa que dice, solo quiero lo mejor para ti, mi hijo, pero que en realidad significa, esta mujer no me gusta y haré todo lo posible por separarlos. Cuando finalmente nos casamos, en una ceremonia pequeña en la parroquia de San José en Coyoacán, Esperanza llegó vestida completamente de negro, como si estuviera asistiendo a un funeral en lugar de a la boda de su único hijo. Durante la recepción, no pronunció ni una sola palabra amable hacia mí. No brindó por nuestra felicidad, no sonrió en ninguna fotografía, simplemente se sentó en su mesa con cara de funeral y observó todo con desaprobación evidente. Los primeros años de matrimonio fueron una batalla constante por el territorio emocional de Ricardo. Esperanza tenía llave de nuestra primera casa, un pequeño departamento en la colonia Narvarte, y aparecía sin avisar a todas horas. Reorganizaba mi cocina según cómo debería estar, criticaba mi forma de cocinar, cuestionaba cada decisión decorativa que yo tomaba. Siempre tenía una opinión sobre cómo debería manejar el dinero, cómo debería tratar a su hijo, cómo debería comportarme como esposa. Ricardo, el amor de mi vida, pero también el hombre más cobarde emocionalmente que he conocido, nunca fue capaz de poner límites claros a su madre. Siempre encontraba excusas para justificar su comportamiento. Es mayor, María Elena, hay que tenerle paciencia. Solo quiere ayudar, es su forma de demostrar cariño. Ya sabes cómo es, no lo hace con mala intención. Cuando nació Sofía, nuestra primera hija, hace 10 años,
Pensé ingenuamente que la llegada de una nieta podría suavizar a Esperanza, crear un puente emocional entre nosotras. Me equivoqué completamente. Si algo, la presencia de Sofía intensificó su necesidad de control. Ahora tenía opiniones sobre cómo debería alimentar a la bebé, cuándo debería destetar, qué ropa era apropiada, cuáles juguetes eran educativos. Se autoproclamó experta en crianza infantil y me trataba como si fuera una madre primeriza incompetente que necesitaba supervisión constante. 3 años después, llegó Sebastián, y con él, nuevas batallas. Esperanza decidió que el niño era demasiado sensible desde bebé. Criticaba cuando lo consolaba si lloraba. Decía que lo estaba malcriando al cargarlo frecuentemente. Insistía en que necesitaba endurecerse desde pequeño. Sus comentarios se volvieron más hirientes cuando Sebastián comenzó a mostrar interés por los libros de cuentos y los superhéroes en lugar de los deportes tradicionales que ella consideraba apropiados para un hombre de verdad. El problema específico que desencadenó toda esta pesadilla comenzó hace exactamente 3 meses, un martes lluvioso de octubre. Sebastián llegó de la escuela primaria Benito Juárez, con los ojos completamente rojos de haber llorado durante todo el camino de regreso a casa. Se sentó en nuestro sofá gris de la sala, abrazó fuertemente su mochila nueva de Spider-Man que le habíamos comprado para motivarlo, y entre sollozos me contó que los niños de su clase se habían burlado de él despiadadamente otra vez por usar lentes. Ese día específico habían sido particularmente crueles. Durante el recreo, un grupo de niños liderado por un tal Emilio, hijo de una familia adinerada del Pedregal, había rodeado a Sebastián y comenzado a gritarle: «4 ojos, nerd feo, superhéroe ciego». Le habían quitado los lentes y los habían pasado de mano en mano, mientras él trataba desesperadamente de recuperarlos. Cuando finalmente se los devolvieron, le dijeron que jamás sería como los superhéroes que tanto admiraba, porque los superhéroes son fuertes y valientes, no débiles y llorones como él. Mi corazón de madre se partió en 1000 pedazos viendo a mi hijo así. Sebastián es un niño extraordinariamente sensible e inteligente, que ama los cómics de Marvel y DC, que puede recitar de memoria los poderes y las historias de origen de cada superhéroe existente. Es delgado para su edad de 7 años. Usa lentes desde los 5 debido a una miopía hereditaria que viene de mi lado de la familia, y tiene esa personalidad tranquila, reflexiva, que algunos niños más agresivos interpretan erróneamente como debilidad o cobardía. Esa noche, mientras lo ayudaba pacientemente con su tarea de matemáticas en la mesa del comedor, sentados bajo la luz amarilla de la lámpara que habíamos comprado en el mercado de artesanías de Coyoacán, Sebastián me pidió algo que literalmente me rompió el alma. Quería que su próxima fiesta de cumpleaños fuera especial, diferente, memorable, para demostrarle a sus compañeros de clase que él también podía tener cosas increíbles y que merecía respeto. Sus ojitos castaños brillaban con una mezcla de esperanza y desesperación cuando me describía exactamente, con lujo de detalles, cómo quería que fuera el pastel de sus sueños. 3 pisos perfectamente estructurados, decorado como si fuera la mismísima ciudad de los Vengadores, con edificios de chocolate que parecieran rascacielos reales, calles miniatura por donde los superhéroes pudieran caminar, y en la parte superior, como los guardianes eternos de su felicidad, figuritas auténticas de todos sus personajes favoritos de Marvel. No era una petición caprichosa de un niño malcriado que está acostumbrado a que le den todo lo que pide. Era la súplica desesperada y sincera de un pequeño ser humano que necesitaba sentirse especial, valorado, digno de amor y admiración, al menos una vez en su corta vida. Y yo, como su madre protectora, estaba absolutamente dispuesta a mover cielo, tierra y todo lo que fuera necesario para hacerlo realidad. Durante las siguientes 4 semanas intensas, planifiqué meticulosamente cada detalle de lo que sería la fiesta perfecta. Contraté específicamente a la mejor repostera de toda la zona, doña Carmen Morales, quien tiene una pequeña pero famosa pastelería artesanal sobre la avenida Insurgentes Sur, muy cerca del tradicional mercado Medellín. Carmen es una señora de aproximadamente 50 años, con manos verdaderamente mágicas para la repostería, que lleva más de 30 años creando pasteles que no son simplemente postres, sino auténticas obras de arte comestibles, que quedan grabadas para siempre en la memoria de quienes las ven. Le mostré cuidadosamente todos los dibujos que Sebastián había hecho con sus crayones Crayola durante las tardes,
referencias específicas de Internet que había impreso en papel fotográfico, incluso videos de YouTube, donde aparecían pasteles similares hechos por reposteros profesionales de otros países. Además, invertí casi 2,000 pesos mexicanos en una tienda especializada de coleccionables en la zona rosa de Coyoacán para comprar las figuritas oficiales y auténticas de los Vengadores. Iron Man con su armadura roja y dorada reluciente, Captain América con su escudo indestructible, Thor con su martillo místico Mjolnir, Hulk con sus músculos verdes perfectamente definidos, Black Widow en su traje negro de combate. Mi esposo Ricardo, siempre pragmático con los gastos familiares, inicialmente pensaba que era demasiado dinero para invertir en un pastel que, según sus propias palabras, se iba a acabar en 10 minutos. Pero cuando vio la emoción absolutamente genuina de nuestro hijo, la forma en que sus ojos se iluminaban como lucecitas navideñas cada vez que hablábamos del tema, la manera en que se había vuelto menos tímido y más confiado solo con la anticipación de su fiesta especial, aceptó el gasto sin presentar más protestas o cuestionamientos. La primera tensión real y evidente con Esperanza comenzó exactamente 2 semanas antes de la fecha del cumpleaños. Era un sábado por la mañana, uno de esos días nublados típicos de noviembre en la Ciudad de México. Ricardo había salido temprano a comprar el periódico en el puesto de la esquina. Los niños estaban en la sala viendo caricaturas en el Canal 5, y yo aprovechaba la tranquilidad matutina para revisar y organizar todos los últimos detalles pendientes de la fiesta. Tenía cuidadosamente extendidos sobre la mesa de la cocina todos los bocetos detallados del pastel, junto con catálogos coloridos de decoraciones temáticas, la lista completa de invitados que habíamos elaborado junto con Sebastián, el presupuesto total de la fiesta, y las cotizaciones de diferentes proveedores de globos, piñatas y entretenimiento infantil. De repente, sin ningún tipo de advertencia previa, escuché el sonido inconfundible y familiar de una llave girando en la cerradura principal de la casa. Era Esperanza, que había llegado completamente sin avisar, como siempre acostumbra hacer desde hace años, usando descaradamente su llave de emergencia, que Ricardo le había dado cuando recién nos casamos, y yo aún creía ingenuamente que existía la posibilidad de que pudiéramos llevarnos bien como familia política. Entró directamente a la cocina, caminando con esa actitud de propietaria que siempre adopta cuando está en nuestra casa, como si el lugar le perteneciera por derecho divino, en lugar de ser nuestro hogar privado. Sin pedir permiso, sin siquiera saludar cortésmente, comenzó inmediatamente a revisar todos los papeles que estaban sobre la mesa, uno por uno, con esa expresión de desaprobación perpetua que conozco tan bien después de todos estos años. ¿Tanto dinero para un pastel que va a durar exactamente 5 minutos en la mesa?, murmuró con desdén, sosteniendo el presupuesto detallado de doña Carmen entre sus dedos como si fuera algo sucio o repugnante. En mis tiempos, con un pastel sencillo de chocolate casero bastaba perfectamente. Los niños de ahora están demasiado consentidos, María Elena, excesivamente consentidos y malcriados. Respiré profundamente. Conté mentalmente hasta 10 como me había enseñado pacientemente mi terapeuta durante nuestras sesiones semanales y le expliqué con toda la calma que pude reunir la situación específica que estaba viviendo Sebastián en la escuela. Le conté detalladamente sobre las burlas constantes y sistemáticas de sus compañeros, sobre cómo llegaba a casa llorando algunas tardes porque los niños se burlaban de sus lentes, sobre lo crucial que era hacerle sentir que era especial, que era amado incondicionalmente, que merecía cosas hermosas en la vida igual que cualquier otro niño. Esperanza me escuchó durante toda mi explicación con esa sonrisa condescendiente y despectiva que conozco tan bien, esa sonrisa falsa que dice claramente: pobrecita niña tonta, no tiene la menor idea de lo que está haciendo, sin necesidad de pronunciar una sola palabra ofensiva. María Elena, tú simplemente no sabes criar niños como se debe criar. Los estás volviendo débiles y dependientes con tanto mimo innecesario y tanta consideración exagerada. Un niño varón necesita fortalecerse enfrentando directamente las dificultades de la vida, no que le festejen y le concedan cada capricho infantil que se le ocurra. Mi Ricardo era muchísimo más fuerte y resistente a esa misma edad. Yo lo crié correctamente. Esa conversación hiriente y frustrante se repitió múltiples veces durante las siguientes 2 semanas, cada encuentro más intenso que el anterior, cada intercambio más hiriente y destructivo. Esperanza llegaba a nuestra casa prácticamente todos los días,
Criticaba sistemática y metódicamente todos los preparativos de la fiesta, sugería cambios radicales que nadie había pedido y que sabía perfectamente que yo jamás aceptaría. Propuso insistentemente hacer ella misma un pastel sencillo y apropiado de vainilla con betún blanco básico, como los de antes. Insistió repetidamente en que las decoraciones temáticas de superhéroes eran demasiado elaboradas, vulgares y poco educativas para un niño. Cuestionó absolutamente cada decisión que yo había tomado, desde la lista de invitados hasta la música que pensaba poner, desde el menú de la comida hasta los juegos que había planeado cuidadosamente, desde el horario hasta la ubicación de las mesas en el patio. Ricardo, atrapado perpetuamente en el medio como siempre ha estado desde el primer día de nuestro matrimonio, trataba desesperadamente de mantener algún tipo de equilibrio imposible entre su madre y su esposa. Me pedía paciencia infinita. Me decía constantemente que su madre solo quería ayudar, que era su forma particular de demostrar cariño y preocupación, que yo debería ser más comprensiva con una mujer mayor que había criado sola a un hijo después de enviudar. Pero yo veía algo completamente diferente y mucho más siniestro en los ojos de Esperanza cada vez que hablaba sobre la fiesta. Había una determinación fría, calculada, casi vengativa, que me inquietaba profundamente y me hacía sentir verdaderamente vulnerable en mi propia casa. Sus visitas diarias se volvieron progresivamente más frecuentes, más largas y más invasivas conforme se acercaba inexorablemente la fecha del cumpleaños. Llegaba temprano por las mañanas, cuando Ricardo ya se había marchado al trabajo y los niños estaban en la escuela, y se quedaba durante horas enteras criticando meticulosamente mis decisiones, sugiriendo alternativas supuestamente más sensatas y apropiadas según sus estándares anticuados. Me hablaba extensamente de cómo había criado a Ricardo, de lo fuerte, exitoso y bien educado que había resultado ser gracias exclusivamente a su educación estricta y sin concesiones. Según su versión de la historia, ella nunca había malcriado a su hijo con fiestas elaboradas o regalos costosos, y precisamente por eso, Ricardo era un hombre responsable y trabajador. El viernes antes del cumpleaños, exactamente 24 horas antes del día más importante para mi hijo, ocurrió algo que debería haberme puesto en alerta máxima y haberme preparado para lo que vendría. Eran las 3 de la tarde exactas. Acababa de llegar del trabajo después de una jornada particularmente intensa, revisando estados financieros, y decidí llamar inmediatamente a doña Carmen para confirmar todos los últimos detalles del pastel. Quería asegurarme absolutamente de que todo estuviera perfecto e impecable para el día siguiente. Pero la voz de Carmen sonaba extrañamente nerviosa al teléfono, algo completamente inusual en una mujer que siempre había sido la personificación de la tranquilidad y la confianza profesional. Señora María Elena, tengo que decirle algo muy importante y preocupante. Ayer por la tarde vino una señora mayor preguntando específicamente por su pedido. Dijo que era su suegra y que usted la había mandado personalmente a cancelar completamente el pastel. Mi sangre se heló instantáneamente. Sentí como si alguien hubiera abierto de par en par la puerta del congelador y todo el frío acumulado se hubiera concentrado directamente en mi estómago, creando una sensación de náusea y pánico. ¿Puede describírmela exactamente, Carmen? ¿Cómo era esa señora? Mayor, de unos 60 y tantos años bien llevados, cabello canoso perfectamente arreglado en un chongo elegante, muy bien vestida y arreglada. Llevaba un suéter beige de cashmere que se veía carísimo y una bolsa de piel café de marca cara, creo que Louis Vuitton. Hablaba con muchísima autoridad y seguridad, muy prepotente. Insistió durante casi media hora en que usted había cambiado completamente de opinión sobre el pastel, pero yo le dije que necesitaba confirmación directa y personal suya antes de cancelar cualquier cosa. Era Esperanza, sin la menor sombra de duda. Reconocí perfectamente cada detalle de la descripción. El suéter beige de cashmere que siempre usa los jueves para verse elegante. La bolsa Louis Vuitton, que había sido regalo de cumpleaños de su difunto esposo hace más de 20 años. Esa actitud autoritaria y prepotente que automáticamente adopta cuando quiere imponer su voluntad sobre otros. Pero lo más perturbador, escalofriante y absolutamente aterrador era que ella no tenía manera alguna de saber dónde quedaba exactamente la pastelería de Carmen. Yo nunca le había mencionado el nombre del establecimiento, nunca había dado la dirección específica, nunca había hablado de la ubicación.
Eso significaba inequívocamente que había estado investigando activamente, preguntando sistemáticamente por todo el barrio, tal vez incluso siguiendo discretamente mis movimientos y espiando mis actividades para descubrir todos los detalles de la fiesta que tanto despreciaba y se oponía. Esa noche confronté directamente a Ricardo tan pronto como llegó del trabajo, aún con el portafolios en la mano y sin haberse quitado siquiera la corbata. Le conté exactamente lo que había pasado, cada detalle específico de la conversación con Carmen, cada palabra que había dicho la mujer misteriosa, y esperaba desesperadamente su apoyo incondicional como esposo y como padre. Esperaba que finalmente abriera los ojos y viera a su madre como lo que realmente era, una mujer manipuladora, controladora y potencialmente destructiva, dispuesta a sabotear la felicidad de un niño inocente de 7 años por sus propios prejuicios y resentimientos personales. En lugar de eso, Ricardo me miró con esa expresión cansada y derrotada que automáticamente pone cada vez que no quiere lidiar con lo que él llama problemas familiares innecesarios. Mi madre jamás haría algo así, María Elena. Probablemente solo quería conocer mejor los detalles para poder ayudar de alguna manera constructiva. Tal vez pensó que podía conseguir un mejor precio en otro lugar o algo por el estilo. Ayudar mintiendo descarada y deliberadamente sobre que yo había cancelado el pedido. Ricardo, seguramente se expresó mal o hubo algún malentendido. Ya conoces cómo es mi madre. A veces no logra explicarse correctamente y la gente la malinterpreta o confunde sus intenciones. Esa respuesta me dolió más profunda y visceralmente que cualquier acción directa que hubiera podido tomar esperanza contra mí. Mi propio esposo, el hombre con quien había construido una familia, con quien compartía una cama todas las noches, con quien había prometido enfrentar juntos todos los desafíos de la vida, dudaba automática e instintivamente de mi versión de los hechos. Prefería crear excusas elaboradas e implausibles para defender a su madre antes que confiar en la palabra honesta de su esposa. Esa noche no pude dormir ni un solo minuto. Me quedé completamente despierta mirando fijamente el techo del dormitorio, sintiendo físicamente cómo se ensanchaba peligrosamente la grieta emocional que se había abierto en los cimientos de mi matrimonio. Ricardo roncaba plácidamente a mi lado, completamente ajeno al dolor profundo que me había causado su falta total de apoyo y solidaridad. El sábado por la mañana, el día del cumpleaños de Sebastián, me levanté antes del amanecer. No había logrado dormir más de 2 horas en toda la noche, pero la adrenalina pura me mantenía extrañamente alerta y energizada. Tenía una lista inmensa de cosas importantes que hacer: recoger el pastel perfecto de Carmen, ultimar todos los detalles de la decoración temática, preparar la comida para 30 personas, inflar más de 100 globos de colores, colgar las pancartas de superhéroes. A las 9 de la mañana exactas, llegué puntualmente a la pastelería de Carmen. Ella me recibió con una sonrisa genuina y cálida, pero pude notar inmediatamente cierta preocupación sutil en sus ojos amables. ¿Todo bien, señora María Elena? Se ve muy cansada, como si no hubiera dormido. Solo los nervios normales de una fiesta infantil importante, Carmen. ¿Está completamente listo el pastel? Sus ojos se iluminaron inmediatamente con evidente orgullo profesional. Espere a verlo, señora. Creo sinceramente que es uno de los mejores trabajos que he hecho en todos mis años como repostera. Cuando abrió cuidadosamente la caja especial de cartón reforzado que había mandado hacer específicamente para transportar pasteles grandes, casi se me salieron las lágrimas de emoción pura. El pastel estaba absolutamente, indiscutiblemente perfecto. 3 pisos impecables de fondant azul, cielo y rojo brillante. Edificios detallados de chocolate negro, que simulaban perfectamente los rascacielos neoyorquinos. Calles diminutas, hechas meticulosamente con fondant gris que parecían reales. Pequeñas ventanas iluminadas con glaseado amarillo. Y en la parte superior, como si fueran los guardianes eternos de la ciudad, las figuritas auténticas de los Vengadores en poses heroicas. Iron Man estaba en posición de vuelo dinámico. Captain América sostenía orgullosamente su escudo indestructible. Thor tenía el martillo místico Mjolnir levantado hacia el cielo. Hulk flexionaba amenazadoramente sus músculos verdes. Era exactamente, punto por punto, lo que Sebastián había soñado durante semanas, exactamente lo que necesitaba para sentirse especial y valorado en su día más importante. Carmen, es absolutamente perfecto. No tengo palabras para agradecerte.
Su niño va a enloquecer completamente de felicidad cuando lo vea, señora. Va a ser un día que recordará toda su vida. Cargué la preciosa caja con extremo cuidado hasta mi auto. Manejé despacio y cautelosamente por las calles empedradas de la colonia, deteniéndome completamente en cada tope, evitando meticulosamente cada bache y cada irregularidad del pavimento. El pastel era demasiado valioso, demasiado importante, demasiado significativo para arriesgar cualquier daño durante el transporte. Llegué a casa cerca de las 11 de la mañana, con el corazón absolutamente lleno de anticipación y emoción maternal. Sebastián corrió hacia mí tan pronto como me vio llegar, con los ojos brillando de emoción pura e incontrolable. «Mamá, mamá, ¿ya llegó mi pastel de superhéroes? ¿Puedo verlo ahora? Por favor, por favor». «Sí llegó, mi amor, y es más hermoso de lo que puedas imaginar, pero no puedes verlo hasta la fiesta. Es sorpresa. ¿Recuerdas nuestro acuerdo?» Sus ojitos se iluminaron aún más, si eso era humanamente posible. «¿De verdad crees que les vaya a gustar a todos mis amigos? Estoy completamente segura de que van a pensar que tienes el pastel más increíble y espectacular que han visto en toda su vida». Lo coloqué con sumo cuidado en el refrigerador de la cocina, específicamente en el estante superior que habíamos limpiado y despejado especialmente para ese propósito durante la semana anterior. La caja encajaba perfectamente, como si hubiera sido diseñada a medida. Era exactamente la 1 de la tarde. La fiesta estaba programada para comenzar puntualmente a las 4 de la tarde. Las siguientes 3 horas pasaron como un torbellino de actividad frenética. Decoré meticulosamente todo el patio trasero con globos rojos y azules. Colgué estratégicamente las pancartas de superhéroes que había mandado hacer especialmente en una imprenta de Coyoacán. Acomodé cuidadosamente las mesas con manteles temáticos. Preparé todos los juegos que había planeado durante semanas. Búsqueda del tesoro de superhéroes con pistas escritas en verso, concurso de disfraces con premios para todos los participantes, piñata especial con forma de máscara de Iron Man. Los primeros invitados llegaron puntualmente a las 4 en punto. Niños de la escuela primaria Benito Juárez, acompañados de sus padres sonrientes, algunos vecinos queridos de nuestra cuadra, mi hermana Paula con sus 2 hijos gemelos de 5 años. La casa se llenó rápidamente de risas infantiles, gritos de emoción, el caos hermoso y energético de una fiesta de cumpleaños perfectamente organizada. Sebastián estaba absolutamente radiante de felicidad. Llevaba puesto su disfraz favorito de Spider-Man, completo con máscara y guantes. Corría de un lado a otro saludando efusivamente a todos sus invitados, organizando juegos improvisados, siendo el anfitrión perfecto. Era como si hubiera guardado toda su timidez habitual en un cajón para sacarla otro día. Esperanza llegó exactamente a las 4:30, cuando la fiesta ya estaba en pleno auge y todos los niños estaban completamente sumergidos en la diversión. La vi llegar desde la ventana de la cocina. Bajó lentamente de un taxi amarillo. Caminó con pasos medidos hacia la entrada de la casa, observando todo el ambiente festivo con esa expresión crítica y desaprobatoria que siempre tiene cuando algo no cumple con sus estándares imposibles. Llevaba un vestido negro de manga larga, que parecía mucho más apropiado para asistir a un funeral solemne que para celebrar el cumpleaños de su nieto. Sus zapatos eran negros también. Su bolsa era negra. Incluso su humor parecía completamente negro. Contrastaba dramática y deliberadamente con todos los colores brillantes y alegres de la fiesta. Saludó a Sebastián con una frialdad que literalmente me partió el corazón maternal. Un beso rápido y mecánico en la frente, un feliz cumpleaños, nieto, dicho sin la menor emoción genuina o entusiasmo. A mí me ignoró completamente, como si fuera parte invisible de la decoración o un mueble sin importancia. Durante la primera 1:30, todo transcurrió con relativa normalidad aparente. Los niños jugaban alegremente en el patio, corrían entre las mesas decoradas, participaban entusiastamente en todos los juegos que había organizado. Los adultos conversaban animadamente en pequeños grupos, tomaban fotografías de sus hijos, elogiaban la decoración y la organización de la fiesta. Sebastián radiaba una felicidad tan pura y contagiosa que incluso algunos padres me comentaron lo bien que se veía, lo seguro y confiado que parecía en su propio cumpleaños. Por momentos fugaces, llegué a pensar ingenuamente que tal vez mis preocupaciones y temores habían sido completamente infundados, que tal vez Esperanza finalmente se comportaría civilizada y apropiadamente por el bien de su nieto, que tal vez este día transcurriría sin incidentes desagradables.
pero debería haber prestado más atención a sus movimientos silenciosos por la casa. Debería haber notado cómo observaba meticulosamente cada detalle de la fiesta con esos ojos calculadores. Debería haber visto las señales de advertencia en su lenguaje corporal tenso y su actitud extrañamente reservada. A las 5:30 en punto, llegó el momento que todos habían estado esperando. Anuncié con gran ceremonia que era hora del momento estelar de cualquier fiesta infantil, el pastel de cumpleaños. Los niños se agruparon inmediatamente alrededor de la mesa principal, sus caritas iluminadas de expectativa genuina y emoción desbordante. Los adultos se acercaron también, cámaras de teléfonos celulares y cámaras digitales listas para capturar el momento mágico que mi hijo recordaría para toda la vida. «El pastel, el pastel, el pastel», gritaban los niños al unísono, creando una sinfonía de voces agudas llenas de anticipación. Sebastián se colocó orgullosamente en el centro del círculo que habían formado todos sus invitados, prácticamente vibrando de emoción contenida. Sus ojos brillaban con una intensidad que no había visto en meses. ¿De verdad tiene todos los superhéroes que me gustan, mamá? Iron Man y Captain America y todos los demás. Vas a tener que esperar para descubrirlo, mi amor. Pero te prometo que será exactamente como lo soñaste. Caminé hacia la cocina con el corazón latiéndome fuertemente de emoción maternal, anticipando la reacción de mi hijo, imaginando vívidamente su cara de asombro y felicidad cuando viera su sueño hecho realidad en fondant y chocolate. Abrí confiadamente la puerta del refrigerador con una sonrisa enorme iluminando mi rostro, y por un segundo interminable que se sintió como una eternidad, simplemente no pude entender lo que estaban viendo mis ojos. El pastel seguía físicamente ahí, en exactamente el mismo lugar donde lo había colocado con tanto cuidado esa mañana. Pero algo estaba terrible, horrible, incomprensiblemente mal. La parte superior, donde estaban las figuritas preciosas de los Vengadores, había sido completa y meticulosamente destruida. Los personajes de plástico estaban completamente rotos, esparcidos caóticamente dentro de la caja como soldados caídos en una batalla perdida. Iron Man tenía la cabeza separada del cuerpo. Captain America yacía partido por la mitad, su escudo emblemático hecho pedazos. Thor había perdido su martillo místico, que ahora era solo fragmentos de plástico rojo. Hulk estaba literalmente pulverizado, sus músculos verdes convertidos en pequeños trozos irreconocibles. El fondant azul perfecto tenía huellas profundas de dedos adultos, como si alguien hubiera presionado deliberada y sistemáticamente con toda su fuerza. Los edificios de chocolate que representaban los rascacielos de Nueva York estaban completamente aplastados, convertidos en una masa marrón sin forma. Las pequeñas calles grises que Carmen había creado con tanto detalle estaban destruidas, como si un terremoto devastador hubiera arrasado con toda la ciudad de chocolate. No era un accidente, no era algo que hubiera pasado durante el transporte desde la pastelería, no era casualidad ni mala suerte. Alguien había abierto deliberada y premeditadamente el refrigerador de mi cocina, había sacado cuidadosamente el pastel de la caja y había procedido a destruir meticulosa y sistemáticamente cada elemento que sabía que era importante para mi hijo. Mis piernas se volvieron gelatina instantáneamente. Las manos me temblaban incontrolablemente mientras sostenía la caja, tratando desesperadamente de procesar la magnitud de lo que estaba viendo. Era como si alguien hubiera tomado directamente los sueños de mi hijo y los hubiera pisoteado hasta convertirlos en pesadilla. «Ya está listo el pastel, mamá», gritó Sebastián desde el patio, su voz llena de emoción inocente. «Todos mis amigos quieren verlo. Emilio dice que seguramente no es tan genial como yo dije». La ironía de esas palabras me golpeó como un puñetazo en el estómago. Sebastián había estado presumiendo toda la semana en la escuela sobre su pastel especial, tratando de ganar el respeto de los mismos niños que se burlaban de él. Y ahora, en el momento más importante, cuando finalmente podía demostrar que él también merecía cosas extraordinarias, alguien había saboteado deliberadamente su felicidad. No podía respirar, no podía pensar coherentemente. Todos esos niños esperando afuera, Sebastián tan emocionado que prácticamente bailaba de anticipación, y el pastel que había costado tanto dinero, tanto esfuerzo emocional, tanto amor maternal, estaba completamente arruinado. Ricardo entró a la cocina para ver qué estaba causando la demora, y al ver mi expresión de shock absoluto, se acercó inmediatamente. «¿Qué tienes? ¿Por qué tardas tanto?»
Los niños están preguntando. Sin decir una palabra, le mostré silenciosamente la caja. Su rostro se puso pálido como papel. Sus ojos se abrieron enormes de incredulidad. ¿Qué carajo pasó aquí?, susurró, usando una palabrota que rara vez pronuncia. Alguien destruyó el pastel de nuestro hijo, Ricardo, dije con la voz completamente quebrada. Alguien que tiene acceso libre a nuestra casa, que sabía exactamente dónde estaba guardado y que quería deliberadamente arruinar este día. Ricardo miró instintivamente hacia el patio, donde su madre conversaba tranquilamente con otros invitados, como si nada hubiera pasado, sosteniendo elegantemente una copa de agua mineral con una servilleta, sonriendo con esa sonrisa falsa que usa en eventos sociales. María Elena, no puedes estar pensando que mi madre... ¿Quién más, Ricardo? ¿Quién más en esta casa sabía lo importante que era este pastel? ¿Quién más ha estado oponiéndose sistemáticamente a esta fiesta desde el primer momento? ¿Quién más tiene llave de nuestra casa y conoce perfectamente cada rincón de nuestra cocina? En ese momento preciso, como si el destino hubiera orquestado la situación perfecta, mi hija Sofía entró corriendo a la cocina. Al ver inmediatamente nuestras caras de horror y el pastel completamente destruido dentro de su caja, sus ojos se llenaron instantáneamente de lágrimas de incredulidad. ¿Qué le pasó al pastel hermoso de Sebastián? ¿Por qué está todo roto? Antes de que pudiéramos formular cualquier respuesta o explicación, Sofía añadió algo que literalmente me heló la sangre en las venas. Mamá, yo vi cuando la abuela Esperanza entró sola a la cocina hace como 20 minutos. Pensé que solo venía por un vaso de agua, pero estuvo mucho tiempo aquí. Cerró la puerta y todo. Me pareció raro, porque nunca hace eso. Ricardo se quedó completamente callado, con la boca abierta. Ya no podía seguir defendiendo automáticamente a su madre. La evidencia era demasiado clara, demasiado específica, demasiado irrefutable. Afuera, los niños comenzaron espontáneamente a cantar una canción improvisada. ¿Dónde está el pastel? ¿Dónde está el pastel? Una melodía que en otras circunstancias me habría parecido absolutamente adorable, pero que ahora sonaba como una tortura psicológica. Sebastián se acercó tímidamente a la puerta de la cocina, con su disfraz de Spider-Man ligeramente arrugado de tanto jugar. Mamá, todos mis amigos están preguntando por el pastel. Emilio dice que seguramente me estoy tardando tanto porque no es tan increíble como presumí. ¿Ya viene la sorpresa? Lo miré directamente a sus ojos inocentes, esos ojos llenos de ilusión pura y expectativa, y sentí que mi corazón se partía literalmente en 1000 pedazos microscópicos. ¿Cómo le explicaba a un niño de 7 años que alguien, específicamente su propia abuela, había destruido deliberadamente su regalo de cumpleaños? ¿Cómo le decía que había gente en su propia familia dispuesta a lastimarlo por razones que él jamás podría entender? En ese momento de desesperación absoluta, tomé una decisión que cambiaría para siempre la dinámica de nuestra familia. Sofía, le dije a mi hija mayor con voz temblorosa pero determinada, ¿tienes tu tablet aquí en la casa? Ella asintió confundida, sin entender por qué le preguntaba sobre tecnología en un momento tan extraño. Sí, está en mi cuarto. ¿Para qué la necesitas, mami? ¿Recuerdas esa aplicación que me enseñaste la semana pasada? La que puede grabar videos secretos sin que se note, como si estuvieras jugando o leyendo. Los ojos de Sofía se iluminaron con comprensión inteligente. Mi hija es excepcionalmente inteligente para sus 10 años, y había notado las tensiones familiares mucho mejor de lo que Ricardo y yo creíamos. Había visto las miradas, había escuchado las conversaciones susurradas, había sentido la electricidad negativa en el ambiente cada vez que Esperanza visitaba nuestra casa. ¿Quieres que grabe algo específico, mamá? Quiero que vayas al patio y actúes completamente normal, como si nada hubiera pasado. Pero con tu tablet, graba discretamente todo lo que puedas. Especialmente presta mucha atención a lo que hace y dice la abuela Esperanza. ¿Puedes hacerlo sin que absolutamente nadie se dé cuenta? Sofía asintió con una determinación que me sorprendió por su madurez. No te preocupes, mamá. Sé exactamente cómo hacerlo sin que sospechen nada. Tomó su tablet rosa de su cuarto y salió al patio mezclándose naturalmente entre los invitados, fingiendo que revisaba sus juegos o aplicaciones educativas. Mientras tanto, yo necesitaba tomar una decisión rápida e irreversible sobre cómo manejar esta situación devastadora. No podía presentar el pastel destruido frente a todos los invitados y humillar públicamente a mi hijo, pero tampoco podía permitir que la fiesta terminara sin ninguna explicación,
dejando a Sebastián con preguntas que no sabría cómo responder. Respiré profundamente, reuní toda la fuerza emocional que pude encontrar en mi interior y tomé una resolución que sabía que tendría consecuencias permanentes para nuestra familia. Salí al patio cargando deliberadamente la caja del pastel destruido. El silencio que se creó fue inmediato y absoluto. 30 personas, entre niños y adultos, me miraban expectantes. Sebastián prácticamente saltaba de emoción, con las manos juntas como si estuviera rezando. «Familia y amigos», dije con voz clara y fuerte. «Antes de mostrar el pastel, quiero que todos sepan exactamente lo que ha pasado aquí hoy». Abrí la caja lentamente, como si fuera la revelación de una evidencia criminal. Los gastos de asombro, los murmullos de incredulidad, los «oh no» susurrados, llenaron inmediatamente el aire. Este pastel costó 2,000 pesos y 3 semanas de planificación. Representaba los sueños de mi hijo, su esperanza de sentirse especial en su cumpleaños. Y alguien en esta fiesta lo destruyó deliberadamente. Sebastián me miraba sin entender completamente lo que estaba viendo. Sus ojos iban del pastel roto a mi cara, tratando de procesar por qué su mamá no estaba sonriendo, por qué había tanto silencio, por qué su pastel de superhéroes parecía haber perdido una batalla. «Mamá», susurró con voz pequeñita, «¿qué le pasó a Iron Man?». Esa pregunta inocente fue como una daga directa en mi corazón maternal. Pero antes de que pudiera responder, Esperanza se levantó majestuosamente de su silla con esa actitud imperial que adopta cuando se siente atacada. «María Elena, no sé qué estás insinuando, pero me parece una falta de respeto acusar a los invitados sin pruebas. Tal vez el pastel se dañó durante el transporte, o tal vez la repostera hizo un trabajo deficiente». Su voz sonaba perfectamente calmada, pero yo pude ver un destello de algo parecido al pánico en sus ojos. Sabía que había sido descubierta, pero estaba apostando a que yo no tendría evidencias concretas para confrontarla públicamente. «Tienes razón, Esperanza», dije con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Las acusaciones sin pruebas son terribles. Por eso me da mucho gusto que mi hija haya grabado exactamente lo que pasó aquí». El color desapareció completamente de la cara de Esperanza. Ricardo me miró con expresión de pánico, como si quisiera detenerme antes de que fuera demasiado tarde para cualquier reconciliación familiar. Sofía se acercó con su tablet, actuando con una naturalidad impresionante para una niña de 10 años. «Mamá, aquí está todo lo que grabé. ¿Quieres que lo ponga en la televisión para que todos puedan ver?». «Por favor, mi amor». Lo que pasó en los siguientes 5 minutos cambió para siempre nuestra familia. Sofía conectó expertamente su tablet a nuestro televisor inteligente del patio. En la pantalla grande apareció el video que había grabado secretamente. La calidad era sorprendentemente buena, el audio claro, los ángulos perfectos. El video comenzaba con tomas aparentemente casuales de los niños jugando, pero gradualmente se enfocaba en Esperanza. Se podía ver claramente cómo observaba meticulosamente cada movimiento en la fiesta, cómo calculaba los momentos cuando nadie estaba prestándole atención. Entonces llegó la parte devastadora. En el video se veía perfectamente cómo Esperanza, después de verificar que todos estaban distraídos en el patio, se dirigía deliberadamente hacia la cocina. Se detenía en la puerta, miraba a su alrededor para asegurarse de que nadie la siguiera, y cerraba la puerta tras ella. Sofía había sido increíblemente inteligente. Había corrido sigilosamente hacia la ventana de la cocina, que da al jardín lateral de la casa, y desde ahí había grabado todo lo que pasó adentro. Las imágenes eran absolutamente claras e irrefutables. Esperanza abría el refrigerador, sacaba cuidadosamente la caja del pastel, la colocaba sobre la mesa de la cocina, abría la caja con movimientos precisos, observaba el pastel perfecto durante unos segundos, y entonces comenzaba la destrucción sistemática. Primero tomaba cada figurita de superhéroe, una por una, y las quebraba meticulosamente con sus manos. Iron Man, Captain America, Thor, Hulk. Los rompía como si fueran simplemente basura molesta. Después presionaba deliberadamente el fondant con sus dedos, arruinando la superficie perfecta que Carmen había creado con tanto arte. Aplastaba los edificios de chocolate con una furia controlada que daba miedo ver. No era un acto impulsivo de ira. Era sabotaje calculado, meticuloso, cruel. Cuando terminaba la destrucción, volvía a colocar cuidadosamente el pastel en la caja, lo regresaba al refrigerador, se lavaba las manos,
Verificaba que no hubiera evidencia de su presencia, y salía de la cocina con la misma expresión tranquila que había tenido toda la tarde. El video terminaba con Esperanza regresando al patio, tomando su copa de agua, y sonriendo falsamente a otros invitados como si acabara de regresar del baño. El silencio en el patio era ensordecedor. 30 personas habían visto la evidencia irrefutable de la crueldad deliberada de una abuela hacia su propio nieto. Algunos padres instintivamente abrazaron a sus propios hijos, como si quisieran protegerlos de la maldad que acababan de presenciar. Los niños miraban confundidos entre la pantalla, Esperanza y Sebastián, sin entender completamente lo que significaba todo eso. Sebastián fue el primero en romper el silencio. ¿La abuela rompió mi pastel?, preguntó con voz temblorosa. ¿Por qué la abuela rompió mis superhéroes? Sus ojos se llenaron de lágrimas que no entendía, lágrimas de confusión más que de tristeza. Un niño de 7 años no tiene categorías mentales para procesar que alguien de su propia familia podría lastimarlo deliberadamente. Esperanza se había quedado completamente paralizada, mirando la pantalla como si estuviera viendo su propia sentencia de muerte. Su perfecta compostura social se había desmoronado completamente. Ya no podía negar, ya no podía inventar excusas, ya no podía manipular la narrativa. Ricardo estaba en shock absoluto, mirando alternadamente a su madre y a su esposa, como si estuviera viendo a 2 extrañas en lugar de a las mujeres más importantes de su vida. «Mamá», le dijo a Esperanza con voz quebrada. «¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso?» Esperanza finalmente encontró su voz, pero lo que salió de su boca fue peor que cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Ese niño necesita aprender que la vida no siempre te da lo que quieres. Necesita fortalecerse, no que lo consientan con caprichos caros. Yo solo estaba tratando de enseñarle una lección importante. La reacción fue inmediata y visceral. Mi hermana Paula se levantó indignada. ¿Una lección? Es un niño de 7 años en su cumpleaños. Doña Carmen, la vecina de al lado, movió la cabeza con disgusto. Jamás había visto algo tan cruel. Los otros padres comenzaron a murmurar entre ellos, algunos recogiendo discretamente a sus hijos para marcharse de una situación que se había vuelto demasiado incómoda y tóxica. Pero la reacción que más me importaba era la de Sebastián. Mi hijo se acercó lentamente a Esperanza, con su disfraz de Spider-Man arrugado y sus ojos llenos de una tristeza que ningún niño debería sentir. «Abuela», dijo con una voz tan pequeña que todos tuvieron que inclinarse para escucharlo, «¿ya no me quieres?». Esa pregunta inocente fue la gota que derramó el vaso para todos los presentes. Varias madres comenzaron a llorar abiertamente. Los hombres apretaban las mandíbulas con ira contenida. Esperanza, enfrentada a la destrucción emocional que había causado, no mostró ni un ápice de remordimiento. «Te quiero, Sebastián, pero necesitas aprender que no puedes tener todo lo que se te antoje. La vida no funciona así». «Pero era mi cumpleaños», susurró él. «Solo quería un pastel bonito para mi cumpleaños». En ese momento, algo se rompió permanentemente en mi relación con la familia de mi esposo. Mirando a mi hijo, viendo cómo trataba de procesar por qué alguien que supuestamente lo amaba había destruido deliberadamente su felicidad, supe que nunca podría perdonar lo que había pasado. «Esperanza», dije con una voz que sonaba extrañamente calmada, «quiero que te vayas de mi casa inmediatamente, y quiero que me devuelvas la llave que te dimos. Ahora mismo. No puedes echarme», respondió con indignación. «Esta es la casa de mi hijo también». «Esta es mi casa», dije con una firmeza que sorprendió incluso a Ricardo. «Y en mi casa no toleraré que nadie lastime a mis hijos. Llave. Ahora». Ricardo finalmente encontró su voz, pero lo que dijo me sorprendió completamente. «Mamá, dale la llave a María Elena. No puedo defender lo que hiciste». Esperanza nos miró a ambos con odio puro. Sacó la llave de su bolsa y la arrojó violentamente sobre la mesa. «Esto no se va a quedar así», amenazó mientras se dirigía hacia la salida. «Ricardo, eres mi hijo. Vas a tener que elegir entre esa mujer y tu madre». «Ya elegí, mamá», respondió Ricardo con voz temblorosa pero determinada. «Elegí a mi familia». Esperanza se marchó dando un portazo que resonó por toda la casa. El resto de la fiesta transcurrió en una atmósfera extraña. Algunos invitados se marcharon discretamente, incómodos con el drama familiar que habían presenciado. Otros se quedaron, ofreciendo apoyo y tratando de salvar la celebración para Sebastián. Mi hermana Paula corrió a la pastelería más cercana
y compró un pastel sencillo de chocolate con «Feliz cumpleaños, Sebastián» escrito encima. No era el pastel de sus sueños, pero los niños cantaron las mañanitas con entusiasmo, y Sebastián logró sonreír cuando sopló las velas. Esa noche, después de que todos se fueron, encontré a Sebastián sentado en su cama, aún con el disfraz de Spider-Man puesto. «Mami», me dijo, «¿hice algo malo? ¿Por eso la abuela no quería que tuviera un pastel bonito?» Me senté a su lado y lo abracé con toda la fuerza que tenía. «No, mi amor, tú no hiciste absolutamente nada malo. Algunas personas grandes a veces toman decisiones muy malas, y eso no tiene nada que ver contigo. Tú mereces cosas bonitas, mereces ser amado, mereces que celebren tu cumpleaños como el día especial que es». ¿Ya no voy a ver más a la abuela? No lo sé, Sebastián. Pero lo que sí sé es que nunca más voy a permitir que alguien te lastime como pasó hoy. Esa noche, Ricardo y yo tuvimos la conversación más difícil de nuestro matrimonio. Le dije claramente que su madre nunca más sería bienvenida en nuestra casa, mientras no ofreciera una disculpa sincera y genuina a Sebastián. Le expliqué que había cruzado una línea que no se podía descruzar, que había lastimado deliberadamente a un niño inocente, y que eso era imperdonable. Ricardo, para mi sorpresa, estuvo completamente de acuerdo. «Nunca pensé que mi madre fuera capaz de algo así», admitió con lágrimas en los ojos. Ver ese video, ver cómo destruía meticulosamente algo que sabía que era importante para nuestro hijo. No puedo justificar eso, María Elena. No puedo ni quiero. Han pasado 6 meses desde ese día. Esperanza ha intentado contactarnos múltiples veces, pero nunca para disculparse. Sus llamadas y mensajes siempre incluyen justificaciones, explicaciones sobre por qué tenía que enseñarle una lección a Sebastián, o intentos de manipular a Ricardo para que la perdone. Nosotros hemos mantenido nuestra posición. Sebastián está en terapia psicológica para procesar lo que pasó y ha hecho progresos increíbles. Ha aprendido que hay adultos malos en el mundo, pero también que sus padres lo protegerán siempre. El próximo mes cumple 8 años y ya está emocionado planeando su nueva fiesta. Esta vez quiere un tema de dinosaurios, y ya contraté a Carmen para hacer otro pastel espectacular. Pero ahora tenemos cámaras de seguridad en toda la casa. Hemos cambiado todas las cerraduras, y Esperanza sabe que si se acerca a nuestra familia sin una disculpa genuina y sincera a Sebastián, llamaremos a la policía. Algunas personas me han dicho que soy demasiado dura, que es solo una abuela mayor que cometió un error, pero yo les muestro el video que Sofía grabó, y nunca vuelven a decir eso. Porque lo que hizo Esperanza no fue un error impulsivo, fue crueldad calculada hacia un niño inocente. Y eso, jamás, puede ser perdonado sin consecuencias. Mi familia está más unida ahora. Ricardo finalmente puso límites con su madre, y nuestra relación matrimonial es más fuerte que nunca. Sofía aprendió que a veces hay que ser valiente y documentar la verdad cuando ves injusticia. Y Sebastián está aprendiendo que merece ser amado y protegido, sin condiciones. El pastel destruido nos enseñó algo que ninguna de las fiestas perfectas hubiera podido enseñarnos, que el amor verdadero protege, que la familia real defiende a los más vulnerables, y que a veces necesitas grabar un video para ver claramente quién realmente está de tu lado. Y ahora, cada vez que Sebastián sopla las velas de cualquier pastel, sabe con certeza absoluta que sus padres harán todo lo que esté en su poder para proteger sus sueños, sus esperanzas, y su derecho a ser feliz.